A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de esta serie en Reflexiones en lo Secreto. Hoy vamos a hablar sobre Samuel. Recordemos que estamos viendo a estas personas, estos hombres y mujeres que son mencionados en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y hoy vamos a hablar sobre este profeta. Te voy a comentar un poquito sobre la biografía de Samuel. Samuel fue hijo de Elcana y Ana y nació como respuesta de Dios a la oración ferviente de Ana. Ana era una mujer que tuvo una temporada de su vida en su matrimonio donde ella fue estéril. Y su esposo Elcana tenía también otra esposa que se llamaba Penina y ella sí pudo tener hijos e hijas, pero Ana no era estéril. Y ella iba, ¿verdad? Y se presentaba delante de Dios y le pedía un hijo. Ella en su corazón anhelaba tener un hijo y le pedía a Dios fervientemente. Y Dios le da respuesta, después de un tiempo le da respuesta a Ana y ella consagró a su hijo a Dios. Lo llevó al tabernáculo de Silo para que él sirviera bajo el cuidado del sacerdote Elí. Entonces, Samuel fue un niño que desde pequeño fue consagrado a Dios para servirle a él. El llamado que Dios le hace a Samuel es a edad muy temprana. De acuerdo a la historia hebrea, y se cree que los historiadores mencionan que Samuel empezó su servicio a Dios, el llamado que Dios le hizo a Samuel, más o menos fue entre los 8 a 12 años. O sea, era un niño cuando él escuchó por primera vez la voz de Dios. Y el llamado de Dios para Samuel fue audible una noche. Y aunque Samuel al principio no entendió, porque hay varios llamados, y yo te animo a que leas en el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 1, ¿verdad? Tú puedes leer toda la historia de Samuel, pero el capítulo 3 es cuando Samuel escucha a Dios, escucha una voz, pero él pensaba que era Elí el que estaba llamando, porque te recuerdo que el sacerdote bajo el cual estaba el cuidado y la preparación de Samuel era bajo el sacerdote Elí. Entonces él empieza a escuchar una voz y él piensa que es Elí el que le está llamando, pero Elí le dice, no, no soy yo, ¿verdad? Y entonces, pero le dice que cuando vuelva a escuchar la voz, ¿verdad? Hable y diga, le habla el Señor. Entonces, por eso en ese momento que vuelve a escuchar en esa noche la voz de Dios de una manera audible, Samuel, él responde con humildad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ese evento marcó el inicio del ministerio profético de Samuel. Pero qué impresionante, ¿verdad? Que entre los 8 a 12 años, más o menos, no se especifica si es certeza exacta, pero sí en este lapso de la vida de Samuel, él escucha el llamado de Dios para su vida. Entonces empezó como bien chiquito, ¿verdad? Empezó siendo un niño sirviendo a Dios con un llamado profético. Además de tener un ministerio profético, Samuel también fue juez de Israel y tuvo un papel clave durante la transición de Israel del periodo de los jueces al establecimiento de la monarquía, porque Samuel fue el último de los jueces y fue uno de los primeros grandes profetas después de Moisés. Él gobernó con justicia e integridad, liderando espiritualmente al pueblo de Israel. Y esto tú lo puedes leer igual en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 15 al 17. A él le tocó vivir en una época de la restauración espiritual de Israel.
Cuando Israel cayó en idolatría y fue oprimido por los filisteos, Samuel hizo una convocación al pueblo a arrepentirse y a volver a Dios. Y organizó una gran asamblea en Mizpa donde lideró una oración de confesión y ofreció sacrificio. Y Dios respondió milagrosamente al pueblo de la amenaza filistea. También Samuel, como profeta, ungió a los primeros reyes de Israel. Por orden de Dios, Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Y esto tú lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Y más tarde, cuando Saúl desobedeció a Dios, Samuel fue enviado a ungir a David, el joven pastor de Belén, quien se convertiría en el rey más importante de la historia de Israel. Y si tú no has escuchado, ¿verdad? En el episodio que hablamos, el episodio pasado donde hablamos sobre la fe de David, te invito a que lo escuches, que lo busques, ¿verdad? Aquí en YouTube y puedas tú conocer el por qué David fue llamado en la fe un hombre conforme al corazón de Dios. Y también Samuel tenía una integridad hasta el final. Al final de su vida, Samuel dio un emotivo discurso y lo puedes leer en Primera de Samuel 12, en el que él mismo pidió ser juzgado por su conducta, pero nadie pudo acusarlo de corrupción o de abuso de poder. Se mantuvo fiel a Dios y al pueblo toda su vida. Entonces, recordemos, Samuel es la respuesta de Dios a la oración de su madre Ana. Y ella, Ana, desde su inicio, ella le dice a Dios que va a ofrecer a su hijo para que le sirva. Entre las edades de 8 a 12 años, Samuel es dedicado a Dios y es llevado al templo para que bajo la tutela del sacerdote Elí, él fuera preparado como sacerdote, y recibe un llamado profético desde niño, ¿verdad? Entonces, Samuel es el último de los jueces de Israel y él unge como profeta a los primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Y fíjense qué importante que también podemos ver todo lo que Dios hizo a través de la vida de Samuel en dos libros que están en el Antiguo Testamento, el primero y el segundo libro de Samuel. Entonces, cuando tengas la oportunidad, date el tiempo de estudiarlo, de meditar y de conocer más a este hombre, cómo Dios lo usó. Y vamos a ver ahora a Samuel como ese hombre que está, como ese héroe de la fe en Hebreos 11. Y te recuerdo que en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 32, el autor menciona a varios personajes del Antiguo Testamento como ejemplo de fe. Y algunos de ellos ya los hemos conocido en esta serie. Y dice en esta parte, en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces, Samuel es incluido en esta lista, ¿no? Y te voy a mencionar varias características de la fe de Samuel. Como número uno, vamos a ver que su fe fue una fe desde la infancia y una obediencia temprana al llamado de Dios. Y ya lo habíamos mencionado a grandes rasgos al inicio de este episodio. En primera de Samuel 3:10 dice la palabra, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Este pasaje muestra cómo siendo un niño, Samuel respondió con humildad y disposición a la voz de Dios, lo cual refleja una fe sincera y obediente desde muy jovencito. Como punto número dos, el liderazgo
de Samuel fue un liderazgo justo y piadoso en una época de decadencia espiritual. En 1 Samuel 7, 15, 17, la palabra dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los 6 años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Entonces, Samuel, desde muy jovencito, cumplió ese rol de juez, pero lo hizo de una manera justa y con compromiso. En un tiempo donde no había liderazgo estable ni dirección espiritual clara en Israel. Entonces, este liderazgo que Samuel desarrolló fue bajo la dirección de Dios. Por eso es un hombre de fe, Samuel, un hombre, a mí me impacta que de tan pequeñito, ¿verdad? Como punto número 3, te comento que su confianza total en Dios estuvo durante tiempos de guerras y amenazas externas. Primera de Samuel 7, del 9 al 10, dice que Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Aquí vemos cómo Samuel actuó en fe, ¿verdad? Orando y ofreciendo sacrificio a Dios en medio de una amenaza militar. Y cómo Dios respondió con una victoria sobrenatural. Entonces, la fe de Samuel lo lleva a orar a Dios y presentar un sacrificio para que Dios les diera la victoria contra el ejército militar de los filisteos. Y Dios escuchó la voz, Dios vio el sacrificio que presentó Samuel en fe, porque era un hombre que confiaba plenamente en Dios y en el respaldo de Dios a la oración que él hacía. Como punto 4, vemos que la disposición de Samuel a confrontar el pecado, incluso en los reyes que él mismo ungió. Okay. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23, dice la palabra, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Después de que Saúl desobedeciera las instrucciones de Dios, Samuel lo confronta con firmeza y claridad, sin temer a la autoridad que tenía Saúl como rey. Entonces era un hombre que tenía también una valentía muy establecida en su corazón. Entonces él fue un hombre que en su integridad, ¿verdad? Confrontó el pecado, sin importar quién fuera la persona que estuviera pecando, él confronta, ¿verdad? Y además, como punto 5 de este hombre de fe, de este hombre que desde pequeñito, desde en su niñez, sirvió, escuchó la voz de Dios, el llamado de Dios para su vida y obedeció siempre con integridad, con compromiso. También, ¿verdad? Esa integridad fue una integridad sin mancha, que reflejaba una vida rendida totalmente a Dios. En el versículo, la palabra en el libro de 1 Samuel, capítulo 12, versículos de 3 al 4, fíjese lo que Samuel le dice al pueblo de Israel. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. ¿A quién he defraudado? ¿A quién he agraviado? Y dijeron, el pueblo dijo, nunca nos has defraudado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Ese momento de la vida de Samuel demuestra su transparencia y honestidad. Nadie pudo acusarlo de corrupción o de injusticia. Entonces vemos cómo Samuel era un hombre íntegro, ¿verdad? Era un hombre de una sola pieza, como dijeran, ¿verdad? Entonces podemos concluir que Samuel fue un hombre ordinario con una fe extraordinaria.
Tú vas a leer los libros de Samuel, estos dos libros que te menciono que aparecen en el Antiguo Testamento, y no realizó grandes milagros visibles, pero su vida entera fue un milagro de obediencia, justicia y compromiso con Dios. Su ejemplo nos reta a vivir una fe activa y auténtica, ¿no? Entonces, aquí nos enseña varias lecciones Samuel, ¿verdad? Y yo te quiero hacer unas preguntas para que tú mismo las reflexiones ahí en tu corazón. ¿Estás dispuesto a oír a Dios como Samuel? ¿Tu vida refleja justicia e integridad? ¿Confías más en Dios que en tus recursos? ¿Tienes el valor de confrontar el pecado, aún para ti mismo, tu mismo pecado? Y puedes decir con confianza, ¿a quién he defraudado? Entonces, esas lecciones de vida que vemos en Samuel, este hombre que está considerado un héroe de la fe, un niño que fue llamado por Dios como profeta, como juez del pueblo de Israel, y que siempre en su corazón tuvo una firme fe y un conocimiento de quién era Dios en su vida, y por eso podía orar por lo que él quisiera y Dios le respaldaba. Entonces, es muy importante poder estar reflexionando en lo que nos enseña la vida de este niño hasta el final de sus días, cuando ya fue un adulto mayor, y que murió y fue a la presencia de Dios considerado un héroe de la fe. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Cada día una palabra para tu vida. Únete al devocional diario en WhatsApp y recibe mensajes que transforman. Escríbenos ahora y únete. Más 506-6123-6603. No te quedes sin tu palabra de hoy. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.